¿Qué tal? Bueno, después de esta alabanza, ahora vamos a continuar con esta carta que vamos a estar estudiando este tiempo. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero bueno, vamos a tomar nuestras Biblias y un cuaderno de apuntes también para poder comenzar esta carta de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a orar nuevamente para poder eh, leer esta carta y bueno, que sea también edificante para todos nosotros. De verdad, va a ser un tiempo bueno, bendecido, de aprender bastante en esta carta de Segunda de Pedro y bueno, vamos a orar para poder iniciar. Vamos a orar. Señor, gracias eh, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas enseñar tu palabra, que puedas usarme a mí para poder llevar tu palabra, Señor, a las personas. Eh, es tu palabra y queremos aprender de ti, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Para que lo tengan ahí en la mano, porque creo que no va a ser el primer versículo que vamos a leer. Pero quiero hablarles un poquito de la introducción de esta carta. Eh, quiero decirles de que cuando Oscar enseñó esta carta de Primera de Pedro, podríamos decir que uno de los temas principales de esa carta de Primera de Pedro era animar a los cristianos que estaban bajo amenaza de persecución, ¿no? Animar a los cristianos que estaban bajo amenaza de persecución. Eh, y por eso era tener paciencia en el tiempo de la prueba, en momentos de dificultad, era necesario la paciencia, ¿no? Hemos estado viendo todo con estas últimas semanas, ¿no? Primera de Pedro. Y ese era el tema principal. Y el tema principal de esta carta, de Segunda de Pedro, el tema principal es avisar a los creyentes de los falsos maestros. Apunten allí en sus cuadernitos, apúntenlo. El propósito o el tema principal de esta segunda carta de Pedro es avisar a los creyentes de los falsos maestros, o sea, del engaño. Avisar a los creyentes de los falsos maestros. Entonces, este va a ser el tema principal de toda esta carta de segunda de Pedro. Claro, hay muchos otros temas importantísimos. Vamos a ver, por ejemplo, que Pedro es un testigo presencial de la vida de Cristo, ¿no? Porque fue uno de los 12 apóstoles. Él estuvo presente para cada milagro, cada enseñanza que hizo Jesús. Eh, Pedro nos va a hablar acerca de que es muy necesario el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? De la escritura, porque tiene que ver mucho con el tema principal, ¿no? Ya que el tema principal de esta carta de Segunda de Pedro es avisar a los creyentes de los falsos maestros, es muy importante el conocer la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que vamos a estar viendo en este tiempo que vamos a estar leyendo Segunda de Pedro. El conocer la palabra, la verdad de Dios, el conocerle a Él, el conocer a Dios. Y bueno, eso va a ser nuestra defensa, el conocer la palabra de Dios. Va a ser nuestra defensa. Y, y bueno, Pedro va a decir que esta palabra que nosotros tenemos es profética, que esta palabra que tenemos ha sido inspirada por el Espíritu Santo y, y bueno, esperemos que nos podamos sumergir en estas cartas de segunda
de Pedro en esta noche. Bueno, quiero mencionarles también que esta carta, la fecha que se da, en qué año más o menos fue escrita, se dice que fue escrita entre el 67 y 68 después de Cristo, ¿no? Más o menos ese es el promedio de la escritura de esta carta, ¿no? 67, 68 después de Cristo. Y ha sido dirigida esta carta de Segunda de Pedro, así como la carta de Primera de Pedro nos menciona los lugares a quienes iba a ir dirigida la carta de Asia Menor, en Turquía, que eran los expatriados, dice. Lo más seguro es que esta carta sea a ese mismo grupo de personas, a ellos mismos, ¿no? A estos creyentes que probablemente eran gentiles, judíos. No podemos decirlo con seguridad específicamente qué grupo era, pero podemos decir con claridad de que sí eran un grupo de judíos y gentiles, ¿no? El que iba a ir esta carta. Entonces, quiero hablar un poco de Pedro, porque él es el autor de esta carta, y es más, él va a mencionar al inicio, ¿no?, de esta carta su nombre. Por lo general, hoy en día, cuando alguien escribe una carta, escribe el nombre al final, ¿no? Pero en aquellos tiempos, la persona que escribía la carta escribía su nombre al inicio, ¿no? El autor, mostrando que esta persona era la que había escrito, ¿no? El autor de la carta. Entonces quiero hablarles un poquito de Pedro. De Pedro podemos saber mucho de verdad, ¿no? En los evangelios, en el libro de Hechos. Entonces, para resumir un poco de la vida de Pedro, quiero decirles que Pedro era un pescador a quien Jesús lo escogió para ser su discípulo, para ser su apóstol. Este Pedro es considerado como impulsivo, ¿no? Porque si vemos los evangelios, para cada situación que había o cada cosa que hacía el Señor, Pedro estaba como dando la primera palabra, ¿no? Como el líder. Impulsivo, un hombre robusto también nos dice la historia, ¿no? Entonces, probablemente Pedro sea la segunda persona que más se menciona en los evangelios. La primera persona que se menciona más en los evangelios es Jesús. Y probablemente la segunda sea Pedro. Y Jesús habló mucho de Pedro, ¿no? Jesús tuvo que exhortarlo, Jesús tuvo que animarlo, Jesús tuvo que avisarle que Pedro iba a ser el que lo iba a negar 3 veces. Jesús lo llevó a ocasiones importantes para que Pedro sea uno de los testigos oculares. Por ejemplo, la transfiguración, cuando Jesús resucita a una niña también, Pedro estuvo presente. Entonces, Pedro también es una de las personas que reconoce que Jesús es el Cristo. Jesús preguntó, ¿no? ¿Ustedes quién piensan que soy yo?, dijo Jesús. Y Pedro, ¿no?, el impulsivo, el que responde el primero, ¿no? Tú eres el Cristo, ¿no? Y Jesús puede reconocer eso que había respondido Pedro, había sido revelado por el mismo Dios, ¿no? A Pedro, guiado por Dios. Pedro también fue la persona que cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús, en la barca y Jesús empieza a caminar sobre el mar, ellos lo ven y se asustan, pero Jesús le dice, no teman, no soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti, que camine sobre el agua, ¿no? Y efectivamente Pedro pudo caminar sobre el agua, igual que Jesús, ¿no? Claro, después
Después de leyendo, podemos observar que Pedro empezó a tener temor, empezó a hundirse, ¿no? Por su falta de fe. Pero en cierta manera mostró fe al pedirle a Jesús para que pudiera caminar hacia él, ¿no? Pero después sí tuvo falta de fe, por esa razón es que se hundió. También Pedro va a ser la persona que cuando Jesús les advirtió a los discípulos que era necesario que él muriera, que él padeciera y que iba a resucitar al tercer día, Pedro dijo, no, Señor, yo estoy acá, yo no voy a permitir que esto te suceda, yo voy a estar acá. Y Jesús le tuvo que exhortar y decir, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Porque detrás de esa idea, de ese pensamiento de Pedro estaba el diablo, ¿no? Queriendo evitar que Jesús sea crucificado, ¿no? Y que de esa manera pudiera cumplir el propósito por el cual había venido Jesús, ¿no? También vemos a Pedro que cuando agarran a Jesús, ¿no? Con palos y todo eso, Pedro es el que se lanza y le corta la oreja a un soldado, ¿no? Llamado Malco. Entonces vemos esta actitud de Pedro, ¿no? Impulsivo, queriéndose dar a conocer, ¿no? El líder, probablemente el líder de los apóstoles, ¿no? Como así hacía verse él, ¿no? Quiero yo mencionar una pequeña historia de Pedro, porque él tiene grandes virtudes, también tiene grandes defectos. La Biblia no los oculta, él negó a Jesús 3 veces. Pero quiero que vayamos un momento a Lucas. Hay una pequeña historia que quiero mencionarle y es muy edificante para mí, ¿no? Lucas capítulo 5, del versículo 8 al 10 vamos a leer. Una historia muy importante, muy buena, muy edificante para mí. Espero que lo sea para ustedes también. Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 8 al 10. La historia de este capítulo 5 es llamada la pesca milagrosa, ¿no? Que los discípulos, Pedro, su hermano, estaban pescando, pero no habían encontrado nada, no habían pescado nada. Así es que Jesús les dice que vayan por otro lugar de la orilla, de la parte de donde habían estado, y que tiren la red, que tiren la red. Entonces, obedecieron a Jesús. Y dice que cuando sacaron la red estaba totalmente llena, ¿no? Al punto de que la barca donde ellos se encontraban se hundía de tanto pez que habían adquirido. Entonces, en el versículo 8 vamos a ver la reacción de Pedro. Esto es uno de los primeros eventos, de los primeros acercamientos que Pedro o que Jesús tuvo con Pedro, ¿no? Y dice, viendo la pesca milagrosa, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, en verdad a mí me gusta mucho la reacción que tuvo Pedro al observar este milagro. Pedro se arrodilla ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Al Pedro ver este milagro que había hecho Jesús, simplemente a Pedro le queda
caer de rodillas ante el Señor, ¿no? Y le dice, Señor, yo soy pecador. Yo dudé, yo no te creí. Y no solo eso, sino que soy pecador. Yo no merezco estar delante tuyo, ¿no? Y al final nos dice, Jesús le dice a Pedro, no temas, ahora vas a ser pescador de hombres, ¿no? Y efectivamente lo fue. En el libro de Hechos podemos ver a un Pedro predicando, mucha gente convirtiéndose, Pedro haciendo milagros, Pedro hablando con denuedo la palabra de Dios, un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y que trajo muchas personas para Cristo. Realmente fue un pescador de hombres, ¿no? Ahora, en esta carta de Pedro, ahora sí vamos a leer el primer versículo de 2 de Pedro, habiendo visto un poco de las cosas que ha hecho Pedro, de las cosas que se ven en los evangelios en realidad, ¿no? No he mencionado todo, pero hay muchas partes donde se menciona a Pedro. Y bueno, esto es algo de lo que quise compartirles de Pedro, ¿no? Cuando cayó de rodillas ante Jesús. Y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús no se apartó de él a pesar que él era pecador. Más bien, Jesús quería ese corazón, ¿no? Ese corazón arrepentido, ese corazón humillado para poder usarlo, ¿no? Y lo usó grandemente a Pedro, ¿no? Como pescador ahora de hombres. O bueno, en ese tiempo a Pedro, ¿no? Pescador de hombres. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos vamos a leer de Pedro toda esta noche. Entonces comienza diciendo Simón Pedro, Simón Pedro. Entonces podemos decir que Simón ha sido el nombre de su nacimiento de Pedro. Su nombre con el que nació, Simón. Pero fue el Señor Jesús que le llegó a cambiar el nombre a Pedro. Y eso está mencionado en Juan capítulo 1, versículo 42. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 42. Ahí podemos leer que fue Jesús quien le cambió el nombre a Pedro, o quien le añadió este nombre Pedro, ¿no? Y dice, Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Pedro. Entonces, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Pedro. Cefas se dice que es en arameo y en el griego es Petros o lo que podremos decir Pedro, ¿no? Que quiere decir piedra, piedra. Un hombre duro, ¿no? Un hombre fuerte, robusto, impulsivo, piedra. Eso es lo que significa el nombre Pedro, ¿no? Y en este caso Cefas, que es Pedro, lo mismo, Pedro. Entonces, vemos aquí en el versículo 1 de Segunda de Pedro, volvemos a Segunda de Pedro, que él se menciona como el autor, ¿no? Como el autor de esta carta, Simón Pedro, y aquí menciona
su manera de vivir. ¿Quién era él realmente? Dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Siervo. Pedro se consideraba como un siervo. Eso es lo primero que él era. Lo primero que él es, en verdad. Antes de ser el pastor, un obispo, un apóstol, él realmente se considera un siervo de Jesucristo, un esclavo por amor al Señor, ¿no? El Señor lo llamó y él instantáneamente dejó su trabajo, dejó sus redes, dejó lo que le proveía a él de alimento, dejó su chamba para poder seguir al Señor Jesucristo. Y él se menciona como un siervo, ¿no? Un esclavo. Un esclavo, un siervo, que por amor al Señor decidió dejar su trabajo para servir a Jesucristo, para estar con Él todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ¿no? Y no solamente cuando Jesús estuvo en la tierra, sino también cuando ascendió, porque Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, seguía enseñando la palabra, ¿no? Compartiendo acerca de Jesucristo. Entonces, él es un siervo de Jesucristo, ¿no? Y apóstol de Jesucristo. Entonces, normalmente cuando Pablo escribía una carta, él decía esto, ¿no? Siervo y apóstol por la voluntad de Jesucristo, ¿no? Y Pedro, sin dudar, pone y apóstol de Jesucristo, porque cuando Pablo escribe las cartas a ciertas iglesias, había esa duda, ¿no? O falsos maestros inculcaban esa duda de que si realmente Pablo era un apóstol. Pero con Pedro no hay esta duda, ¿no? No hay duda de que realmente él era el apóstol, de que era un apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente Pedro escribe siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Entonces, Pedro, claramente conocemos que él fue uno de los 12 apóstoles, y estuvo con Jesús, fue un testigo ocular de todos los milagros, de toda la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Él estuvo todo ese tiempo con Jesús y él fue un apóstol, ¿no? Un enviado de Dios, un escogido por Dios, ¿no? Y dice aquí, entonces Pedro se considera siervo, apóstol de Jesucristo, y acá menciona a quiénes va dirigida esta carta, ¿no? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, aquí en el versículo 1 menciona Pedro a quienes está siendo dirigida esta carta. Lo más seguro es que sea dirigida al grupo que escribió en la primera carta, pero acá menciona, ¿no? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esta carta está siendo dirigida a creyentes. A creyentes. Acuérdense, el tema principal es advertir a los creyentes de los falsos maestros. Y hoy en día no es la excepción este tema principal. Hoy en día podemos observar falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, esta carta es para todos nosotros como creyentes. La advertencia que vamos a encontrar en esta carta es para nosotros hoy en día también. Entonces, y menciona aquí Pedro, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
la fe. Una fe igualmente que la nuestra, una fe preciosa, igualmente que la nuestra. Entonces, nos dice que esta fe que estos hombres han alcanzado ha sido por la justicia de Dios, por la justicia de Jesús, y no por algún esfuerzo o por algún mérito propio que alguien haya podido hacer. Claramente este versículo nos dice que los que han alcanzado la justicia no ha sido por algún mérito, no ha sido porque tú has dado dinero a los pobres, no ha sido porque tú has venido a la iglesia, o porque tú has limpiado las sillas, o porque tú has conectado todos los cables para poder llegar a hacer la transmisión. No es por eso, no es por algún mérito propio que hemos alcanzado la justicia de Dios. La justicia de Dios la hemos alcanzado por el Señor Jesucristo. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Es la única manera de alcanzar la justicia de Dios, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Entonces Pedro dice a los que han alcanzado la justicia. Y dice la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está la clave. La justicia que tanto tú y yo hemos podido obtener ante Dios es por los méritos de Jesús, y conlleva a poner nuestra creencia en Jesús, ¿no? Jesús, yo creo en ti, yo tengo fe que realmente en ti puedo tener justicia ante Dios. No es por mí, sino es por lo que tú hiciste por mí. Y yo pongo mi fe, mi confianza en ti, Jesús. Y eso es lo que se menciona en este versículo 1. Que esta carta está siendo dirigida para estas personas que han puesto su fe en el Señor Jesús. Creyentes. Y Pedro dice, una fe preciosa, igualmente que la nuestra. Entonces, tanto judíos y gentiles disfrutaban de una misma fe. Tanto judíos y gentiles disfrutaban de una misma fe. Y Pedro le gusta esa palabra, ¿no? Esa palabra preciosa. Y que habla de que esto es valioso, esto es importantísimo, es hermoso, dice Pedro, ¿no? Y bueno, debemos entender que todo lo que trata con Jesús realmente es precioso. Es precioso, ¿no? Y es así como Pedro puede explicarlo en este versículo 1, ¿no? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es hermoso realmente, es precioso haber puesto nuestra fe en Jesús, ¿no? De verdad, eso es precioso, ¿no? Spurgeon dijo esto. ¿Por qué precioso? Porque trata con cosas preciosas, promesas preciosas, sangre preciosa, redención preciosa, con toda la preciosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? ¿Cómo no ser precioso con todo esto, ¿no? Con todo lo que el Señor Jesús nos dará, ¿no? Y con todo lo que Él es, con todo lo que Él mismo es, ¿no? Ahora vamos a entrar al versículo 2. Versículo 2. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz
os sean multiplicadas. Gracia y paz. Entonces, aquí lo que está haciendo Pedro es dar un saludo, ¿no? A todos los que van a poder leer su carta, a los creyentes. Gracia y paz. Está dando una bendición, ¿no? Gracia sea con ustedes, que la paz sea con ustedes. Pedro les está diciendo, la gracia y la paz sean multiplicadas con ustedes, abunden ustedes todas estas bendiciones de Dios, ¿no? Que es la gracia y la paz. Gracia y la paz. Acuérdense que el orden de gracia y paz es muy importante, porque si nosotros no hemos experimentado la gracia de Dios, no podemos tener paz con Dios. El orden es muy importante. Gracia para poder experimentar, tener paz con Dios. La gracia y la paz. Muy importante. Y muy importante el orden también, en que Pedro lo brinda, ¿no? Gracia y paz. Muy importante porque por medio de la gracia de Dios, por medio del favor de Dios, por medio del regalo de Dios, por medio de su perdón, es como nosotros podemos tener paz con Dios, ¿no? Entonces, Pedro dice, la gracia y la paz sea multiplicada hacia ustedes, ¿no? En ustedes. Es el deseo de Pedro hacia los que iban a leer su carta, ¿no? Y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y de qué manera puede ser multiplicada en ti la gracia y la paz? Dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros, al conocer a Dios, al conocer a Jesús, podemos experimentar mucho más de su gracia y podemos experimentar mucho más de su paz. Al tener el conocimiento de Dios y de Jesús. Entonces, como les dije, nuevamente les voy a recalcar que el tema principal de esta carta, segunda de Pedro, es advertir a los creyentes de los falsos maestros. Entonces, lo que conlleva a poder decir que es muy importante el conocer la palabra de Dios. El conocer a Dios mismo. El conocer a Jesús. Y durante todo este tiempo vamos a aprender su palabra. Vamos a estar conociendo a Dios. Conociendo a Jesús por medio de su palabra. Entonces, y debemos entender que mientras nosotros más conocemos a Dios, más nos vamos a dar cuenta de su gracia. Más vamos a estar involucrados en su gracia. Más vamos a estar experimentando su paz en nuestras vidas. Entonces, mientras más conocemos a Dios, más vamos a experimentar de su gracia. Y quiero decir esto como alguna aplicación, si se quieren llevar esta noche alguna aplicación. Creo yo de que esta es una de las aplicaciones de esta noche. Es que cuando yo conozco a alguien, cuando yo conozco a Dios, lo que va a generar en mí es poder expresar con mis palabras y con mis acciones que realmente conozco a Dios. Y quiero darles un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo justamente de mi esposa. El ejemplo es este. Ella me dijo una vez, cuando alguien me conoce a mí, ella es lo que me dijo ella, ¿no? Cuando alguien me conoce a mí, te conoce a ti también. Y me lo hice riéndose y alegre, ¿no? Porque mi esposa le gusta hablar bastante, ¿no? Ella le gusta hablar y es bueno, es bueno. Entonces, cuando ella se encuentra con una persona o con un familiar, ¿no? Lo que hace ella es hablar y habla de mí. Al punto que
que las demás personas pueden decir, Liz me ha hablado tanto que ya puedo conocer a su esposo, ¿no? Les digo esto porque ella, antes de que nos casáramos, ella hablaba de mí, a pesar de que no éramos, simplemente éramos amigos, y ya hablaba de mí a sus hermanas. Y una vez cuando me encontré con su hermana, yo todavía con Liz no éramos nada, solamente amigos, su hermana me dijo, con que tú eres el famoso Javicho. Tanto era lo que Liz hablaba de mí que las personas, sus hermanas podían decir que por lo menos algo podían conocer de mí, ¿no? Ya que tanto Liz les había hablado de mí. Pero ¿por qué les comento este ejemplo? Porque así debiéramos ser nosotros también, con Dios. Habiendo tenido conocimiento de Dios, habiendo conocido a Jesucristo, debiéramos nosotros hablar de Él. Debiéramos nosotros vivir como Él. Al punto que las demás personas pueden decir, tener un cierto conocimiento de Jesús, ¿no? Conocer y saber que Él murió por ellos. Esto es lo que nosotros debiéramos hacer, ¿no? Lo que mi esposa ha hecho es un gran ejemplo de lo que nosotros debiéramos hacer en cuanto a nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Y creo que vayamos a un último versículo, o bueno, 2 versículos, pero en un mismo libro. Quiero que vayamos a Jeremías. Ya es un versículo que lo he compartido anteriormente, pero a mí me gusta mucho y quiero nuevamente leerlo, ¿no? Jeremías capítulo 9. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Y con esto finalizamos esta noche. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice esto: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, no te alabes en tu riqueza, no te alabes en tu sabiduría, en tu valentía. Si te quieres alabar de algo, alábate en esto, ¿no? En conocer a Dios, en entender a Él, ¿no? En conocer quién es Dios realmente. ¿Quién es Él realmente, ¿no? Gózate. Gózate en que tú conoces a Dios. Alégrate. Eres privilegiado, ¿no?, de conocer a Dios. Y alégrate. Conténtate. Gózate de conocer a Dios. Y no por otras cosas que son temporales, ¿no? Sino gózate de que puedes conocer a Dios. De que conoces a Dios, de que conoces a Jesús. Conoces su palabra, ¿no? Y si tan solamente tienes un poco conocimiento de Dios, está bien, está bien. Y que cada día pueda ese conocimiento aumentar, ¿no? Pero sobre todo, el poco conocimiento que tengas de la palabra de Dios, que lo puedas aplicar en tu vida, ¿no? Y aplicándolo de verdad en tu vida vas a aprender mucho más también. Entonces, eso es lo que hemos visto esta noche. Vamos a continuar la próxima semana, el siguiente miércoles. Vamos a continuar. Y ahorita vamos a orar para poder terminar esta transmisión. Espero que haya sido de gran ayuda, de gran bendición este tiempo. Y quiero irme con esto nada más, mencionarles de que gózate de conocer a Dios,
y sigue buscándolo, sigue clamando, sigue eh, llamándolo y conozcamos más a Dios, ¿no? Y si conocemos poco de Él, que podamos poner en práctica lo que conocemos de Él, lo poco que podamos conocer de Dios, lo pongamos en práctica. Y estoy seguro que mientras tú pones en práctica el conocimiento que tú tienes de Dios, de su palabra, vas a ir aprendiendo cada día más, vas a ir conociendo cada día más a Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para finalizar esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que te damos gracias, Señor, por este libro de Pedro, esta carta, esta pequeña carta, eh, que nos puedas enseñar bastante, Dios, que abras nuestro entendimiento, nos des inteligencia, nos des sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos sigas enseñando, sigas mostrándote cada día más a nosotros, Señor. Gracias, Señor. En tu santo nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberse conectado. Gracias por haberse conectado y bueno, simplemente decirle que Dios los bendiga mucho y, y espero que ese deseo de querer conocer a Dios haya aumentado en ustedes. Gracias, gracias. Nos vemos eh, en la siguiente transmisión el día domingo a las 11 de la mañana. 10 de la mañana, perdón, 10 de la mañana. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos.